está en 3. Tenemos la alegría enorme de contar con la presencia de Úrsula Rucker. Úrsula es la actual directora de la carrera de la licenciatura de Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bienvenida, Úrsula. Hola Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, una alegría que podamos hacer esta charla. Eh, y bueno, felices, la verdad que felices de estar con vos en este momento. Úrsula, vos te formaste en la Universidad Nacional de 3 de Febrero como licenciada en Gestión Cultural y nuestra pregunta está orientada para conocer qué herramientas te dio la formación de la licenciatura en la UNTRE. Mira, la verdad que, bueno, yo, así como suelo decir, en mi vida anterior era traductora pública nacional de alemán, una formación que hice en la UBA, acá en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales y eh, la verdad que con una trayectoria, digamos, de trabajo que generalmente estuvo vinculado a cuestiones culturales, también no solo, mucho trabajar con empresas multinacionales también por la cuestión de los idiomas. Y nunca me terminaba de cerrar, digamos, el trabajo, no me terminaba de entusiasmar, etcétera. Uno tenía que seguir trabajando, pero ya en un determinado momento decidí hacer algo que a mí me gustara. Y es ahí que, bueno, buscando, terminé en la UNTREF. Cuando leí el programa me enamoré porque dije, esto es lo que yo estaba buscando. No tenía la menor idea, estamos hablando 2000, 2001, ¿sí? O sea, yo no tenía la menor idea lo que era la gestión cultural, la primera vez en la vida que escuchaba hablar de esto. Pero el programa tenía una parte teórica, o sea, todo lo que tiene que ver con historia de la cultura, sociología, los lenguajes artísticos, historia del arte, etcétera, etcétera. Pero también tenía, por el otro lado, cuestiones bastante prácticas, vinculadas a la gestión específicamente. Y la verdad que eso fue algo que me gustó y fue lo que me convenció, porque no era, yo hubiera querido estudiar historia del arte en algún momento, pero que era muy abstracto y muy, de venir de estar trabajando en empresas enormes con una dinámica muy particular, a de repente estar muy volado, nada más que en el análisis teórico, bueno, como que no me cerraba. Entonces de ahí que esto, cuando yo leí el programa, simplemente me entusiasmé, me gustó muchísimo, porque pensé que justamente acá podía unar toda mi experiencia, el bagaje, lo que uno trae de la vida, con herramientas más teóricas vinculadas a la cultura, pero también a la práctica de poner en práctica la cultura. Entonces, eso fue lo que me entusiasmó. Y después de muchísimos años, yo a esa altura ya era señora de 4 décadas largas, con lo cual niños chicos, entrando en la adolescencia, la casa, seguir comiendo porque había que trabajar para seguir haciendo cosas. Y dentro de todo eso, el estudio. Yo para empezar me anoté en las materias de primer año, como uno hace el primer cuatrimestre, todos cuatrimestrales, y dije, bueno, después veo la que más me gusta, me quedo, y las demás las dejo y lo voy haciendo en la vida, digamos, ¿no? Y no fue así. O sea, no fui capaz de dejar ninguna fuera, y me entusiasmé también con los colegas, los que pasaron por una formación en gestión cultural en general, saben que los compañeros en la universidad no son chicos de 18 en líneas generales que recién salen de la secundaria, sino que
es justamente gente con trayectoria, muchas veces con otras carreras, algunas veces con otras carreras truncas, a veces con carreras terminadas. Yo estaba estudiando con gente que había empezado filosofía, sociología, antropología, pero también con una arquitecta, con una musicoterapeuta, con economistas, con abogados. O sea, era un grupo de gente súper interesante, entre los cuales había uno solo que era egresado de la secundaria. Todos los demás era gente de 30 y largo. Entonces, si a mí me preguntás qué es lo que me dio la formación, primero esto, el entusiasmo de ver siquiera el programa y de ver lo multifacético, lo diverso, lo distinto, el panorama enorme que se estaba empezando a abrir hacia todos los distintos ámbitos hacia los que se puede llegar a dirigir esta gestión cultural, ¿no? Cosas que me súper entusiasmaron siempre fueron las políticas culturales, la vinculación, el tratar de llegar realmente a la gente desde la práctica cultural diaria, ¿no? Pero también cómo hacer viable que ese nexo surja desde la gestión pública, e incluso también desde la gestión privada, porque sin ningún lugar a dudas, las empresas, sobre todo las grandes empresas, tienen su propia noción de política cultural, ¿sí? Y a pesar de que por ahí no lo manifiestan de esa manera, es interesante poder entenderlo para no estar tan desprevenido, digamos, ¿no? Cuando nos encontramos con determinados estereotipos y la repetición de determinados cánones, etc. Entonces, la verdad que así lo que a mí me dio la UNTREF fue, por un lado, una formación muy, muy acabada, muy abarcativa. Muchos se quejaban de que, ay, pero yo quiero saber más de tal cosa. Si los gestores vamos a saber todo de todo, nos necesitaríamos como 5 vidas, ponele. Entonces, a mí me pareció que fue excelente el pantallazo que tuvimos de cada uno de los temas y bueno, cada uno después que tome lo que necesita y que se vaya especializando, pero tenemos una formación muy generalista, por decirlo así, y a mí me parece que eso es esencial para la gestión cultural, ¿no? Pero otro de los factores es justamente la universidad como tal y el intercambio con los compañeros con estas características. O sea, yo no sé hoy en la UNTREF cómo será la carrera, si es que tienen esa posibilidad, pero nosotros en ese momento, la verdad que lo tomamos con muchísimo entusiasmo y mucha gente muy, muy involucrada, con los que nos cruzamos hoy todavía, con los que hoy en parte estamos incluso organizando el Congreso de Gestión Cultural. Vamos a ir a conocer de qué trata el Congreso Argentino de Gestión Cultural, pero lo vamos a dejar un poquito para más adelante, porque Dale. nos interesa mucho en esta charla con vos ahondar justamente en los planos que estuviste expresando, porque a veces hay algunos conceptos un poco tomados con cierta ambigüedad o instalados de manera quizá no muy precisa, que incluso nos atraviesa gestoras y gestores culturales. Y como decías por ahí, esto de dar con verdades como hechas respecto a ciertos prejuicios que hay cuando se habla de lo público, de lo privado, y bueno, y por eso Sandaribeles queremos ahondar. Vos, además de docente actualmente en la UNDAP, también sos investigadora. ¿Qué herramientas te da entonces a partir de tu experiencia académica ya como docente, tu trayectoria en la UNDAP, las posibilidades de realizar investigación en gestión cultural? Sí, o sea,
para entender por ahí y cerrar un poquito, no cerrar el círculo porque sigue abierto, pero para completar esta primera imagen de la formación después uno pasa a la práctica o por lo menos trata de hacerlo. Yo tuve la suerte que la suerte, no me gusta usar la palabra suerte porque en realidad fue una suerte fabricada, pero desde el propio estudiantado de la UNTREF en ese momento logramos con algunos contactos y vínculos que tuvimos, generar pasantías en la Secretaría de Cultura de Nación, en aquella época todavía no era ministerio. Ahí pudimos tener ese primer acercamiento a lo que es la gestión pública, por ejemplo, y a tratar de bajar todos los conocimientos a la práctica y a esa práctica en particular. ¿De qué, Eh, perdón, Úrsula, de qué año sí. estamos hablando aproximadamente? Eh, yo soy pésima para eso, pero ponele 2006, 2005, 2006, por ahí. Y a partir de ahí, como que también se abrieron otras posibilidades. En esa época también nosotros empezamos a trabajar en el tema asociativo, generamos la AGEcultura, Asociación de Gestores Culturales de la República Argentina, que después no se pudo sostener en el tiempo. Fueron muchas interacciones que cuando uno habla de formación y las herramientas que uno adquiere en la formación, a veces se queda con nada más que la teoría y el aula, pero todo esto también es parte de la formación, porque éramos entre compañeros de la universidad que estábamos haciendo nuestro propio camino en esto que era la gestión cultural y que nadie entendía ni cómo era, ni a qué se refería, ni todo el mundo te miraba y te decía, ay, qué lindo, y qué se hace, y cómo es, y comés, ¿viste? ¿Cómo es la cosa? Entonces, ahí había como muchas interacciones. Dentro de todo ese recorrido también surge la posibilidad de ser docente en la UNDAF. Ahí el profesor Daniel Ríos, que fue el que de alguna manera diseñó e implementó la carrera en la Universidad Nacional de Avellaneda, con el que nos habíamos cruzado en varios de estos ámbitos, digamos, dentro de lo que es el espectro cultural, eh, me propuso si me quería sumar como docente en la UNDAF. Ahí también lo que me entusiasmó mucho fue la mirada particular que tiene la Universidad Nacional de Avellaneda por el trabajo en el territorio, la vinculación con las organizaciones, etcétera, etcétera, mientras la UNTREF por ahí era más desde lo teórico, más abstracto, más también desde una cultura entendida como bellas artes por ahí, aunque teníamos miradas diversas, pero no dejaba de tener un recorte particular. Y en la UNDAF tenía justamente esta otra mirada, que era una que a mí me entusiasmaba mucho, porque aparte estaba trabajando en distintos aspectos como gestora cultural con organizaciones del tercer sector, con muchas organizaciones comunitarias, sigo muy vinculada con el ámbito comunitario hasta hoy, con lo cual la mirada de la UNDAF me pareció muy interesante. Y eso seguir aprendiendo todo el tiempo, es un aprender haciendo o es un hacer aprendiendo, como uno quiera, ¿no? Y es un continuum, ¿sí? Hoy estaría tan de onda el tema este de un work in progress, porque es eso, es algo que se va construyendo sobre la marcha. Entonces, la UNDAF me dio esta oportunidad justamente de estar como docente, y yo lo que muchas veces les digo a mis estudiantes es que cada curso es un desafío porque seguimos teniendo esta impronta también en la UNDAF hoy en día, que muchos de nuestros estudiantes, ya no todos o la gran mayoría, pero sí muchos, vienen con una trayectoria de la gestión práctica muy interesante. Entonces uno no solamente que está enseñando ciertos contenidos que uno tiene
más claros por ahí, sino que también va aprendiendo en ese intercambio. Entonces, esto es un constante ida y vuelta, el ir ayornándose, ir actualizándose, y la docencia te da esto, o por lo menos a mí me lo dio, lo tomo desde ese lugar. Y la otra cosa que también me dio fue la posibilidad de hacer investigación, empezar a investigar cuestiones concretas vinculadas a la gestión, porque nosotros siempre decimos, la gestión cultural es muy empírica, hay muchos que vienen del trabajo en gestión y no tanto de una formación en gestión. Sin embargo, la formación es importante porque te termina de dar una cantidad de herramientas muy interesantes. Ahora, por el otro lado, con con la trayectoria, digamos, que ya tenemos en gestión cultural en este ámbito profesional y académico que se está consolidando, para lograr esta consolidación, justamente nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a entender cómo funciona, empezar a tener una idea más concreta eh, sobre nuestras prácticas, sobre nuestra propia formación, sobre los alcances territoriales, sobre las organizaciones vinculadas, etcétera, etcétera. Y eso lo logramos a través de proyectos de investigación. Y una de las falencias que nosotros tenemos en gestión cultural en Argentina, pero también en Latinoamérica, eh, es que nosotros damos por sentado que hay ciertas formas de hacer las cosas, pero en realidad no hay mucha investigación sobre si realmente esas cosas que nosotros damos por sentadas son como nosotros decimos que son. Vinculado justamente a lo territorial, vinculado a eh, todo lo que tiene que ver eh, con el trabajo con las comunidades, con las organizaciones, todo lo que tiene que ver con lo comunitario. Eh, Nosotros damos por sentado que en una organización comunitaria las cosas se hacen de una determinada manera. ¿Se hacen o no se hacen así? Nosotros sabemos que en la Argentina hay formación en gestión cultural, por ejemplo, pero hasta el año pasado, antepasado, que nosotros empezamos con un proyecto de investigación específico para determinar cuáles son los alcances de la formación en gestión cultural en la Argentina, no teníamos idea, porque todos sabían, sí, che, me parece que allá no sé si era Mendoza o Córdoba, pero ahí también dan algo de gestión, ¿viste? Algo muy indefinido. Entonces, bueno, eh, una de las necesidades que tenemos es empezar a investigar un poquito más y empezar a tener estadísticas, empezar a tener respaldos, porque si nosotros vamos, por ejemplo, al Ministerio de Cultura ahora y decimos, nosotros estamos interesados en ampliar la mirada de la gestión cultural en nuestro ámbito profesional. ¿Y cuál es tu ámbito profesional? Y bueno, pero somos muchos ya. ¿Y cuánto es mucho? O sea, vas a, no sé, a alguno de los gremios profesionales y preguntás cuántos médicos hay, cuántos escribanos hay, y te lo dicen por localidad, por provincia, ¿viste? Por rango etario, por qué sé yo, lo que fuera. Y nosotros todavía no terminamos de definir quiénes somos, ¿no? Entonces, muchos nos reconocemos como gestores culturales, otros trabajan en la gestión y no se reconocen como tales, no se sienten parte de un colectivo. Entonces, bueno, son todas cosas que se irán construyendo, pero para esto también tenés que empezar a tener algunos indicadores, algunas investigaciones que nos puedan llevar a tener una mayor conciencia nosotros de nosotros mismos. Y aunque después vamos a entrar en el tema del Congreso, pero también es este Congreso que se está organizando ahora, tiene como una de las finalidades generar insumos para esto, ir reconociéndonos entre nosotros
para también empezar a tener esas estadísticas, esos números, etcétera, etcétera, para poder también pelear nosotros desde nuestro sector como, como sector, ¿sí? Y poder decir, somos esto, somos tantos, somos en tales lugares, somos federales, estamos en todos estos lugares, etcétera. Para eso también sirve la investigación. Y otro aspecto sumamente importante, y no me canso de reiterarlo, es el de las políticas culturales. Si nosotros queremos proponer políticas culturales concretas y específicas, tenemos que saber de dónde estamos partiendo. Y también para generar cualquier política pública hay que hacer investigación, y por eso es tan importante que los gestores culturales sepan hacer investigación, porque hay que hacer investigación en el territorio para poder implementar una nueva política, que sea coherente, que sea a largo plazo, que se pueda implementar realmente, etcétera, etcétera. Entonces la investigación y la gestión cultural van como muy de la mano, no solamente desde un concepto abstracto que nos puede llegar a transmitir, no sé, alguna institución más abarcadora como el CONICET o como la propia universidad, con todas las exigencias académicas que tiene una investigación universitaria en ese sentido, pero también en líneas generales tenemos que estar muy atentos y muy activos en la investigación en el territorio, para poder esto justamente, implementar políticas para investigar y saber qué es lo que se necesita y qué es lo que podemos hacer. Me recordás a algunas postulaciones de Rinesi, y de paso ya contestaste un par de preguntas más que tenía previstas. Es un posicionamiento filosófico el que estás planteando. Hay una cuestión de reflexión, de mirarse hacia adentro en el ejercicio, en las prácticas de la gestión cultural, y necesario, absolutamente necesario. A veces te escuchaba cuando decías que viste el programa y te enamoraste de la carrera, y creo, a mí también me pasó de esa manera, dije, acá encontré los niños, esta diversidad, y sin embargo, bueno, he podido apreciar las diferencias en la formación universitaria, como bien narrabas, respecto de la UNTREF, respecto de la UNDAP, que trabaja en territorio, la UNTREF, que da herramientas de la práctica en cuanto también a los bienes culturales, y bueno, la Universidad de Mar del Plata, en donde yo me formé como técnica, donde la mirada es un poco más, diría, de conocimiento, de, bueno, esto que vos decías, bueno, la historia del arte y la cultura, quisiera saber más, bueno, es un poco, ha sido esta una formación de un sustento teórico interesante, y, y se hace necesario, sí, se hace necesario el planteo que estás haciendo, la investigación, porque estas distintas miradas que son buenas, en algún punto sería muy interesante que convergieran también, ¿no? Que nos encontraran, no digo iguales porque la diversidad es la que nutre, pero sí sumando herramientas, sí sumando estas herramientas de formación. Bien, te hago una pregunta que pareciera quizá un poco fuera de lo que venimos conversando, pero que me parece que está detrás de justamente de lo que hablábamos respecto a las distintas miradas sobre la formación. Y tiene que ver con el tema de la sustentabilidad de la cultura. Hay miradas sobre lo que refiere a una cuestión económica, donde
se lleva la bandera de la sustentabilidad, donde se supone que tiene que ser tal agente el que se ocupe de ello, o tal otro, o que la cultura, como es un bien y es un derecho humano, no debiera registrar inversiones o créditos, ya sean económicos o de otros recursos. Entonces, la pregunta, Úrsula, es, ¿es sustentable la cultura? Y tiene que ser sustentable. ¿Es necesario que lo sea? Mira, a mí me parece, o sea, a mí me parece, hay que ver primero desde dónde uno afirma esto de la sustentabilidad, y como justamente todos los aspectos culturales son tan amplios, eh, no se puede poner todo en la misma bolsa. Obviamente, un teatro comercial de la calle Corrientes, acá de Buenos Aires, tiene que tener una mirada de sustentabilidad. ¿Qué significa sustentable? Sustentable es que sin destruir nada en lo inmediato pueda sostenerse en el tiempo y pueda seguir existiendo, ¿no? Eh, pero obviamente, por eso digo, desde un emprendimiento comercial que podría ser semejante a cualquier otro emprendimiento comercial, desde ese punto de vista tiene que hacer un plan de sustentabilidad justamente. Ahora, si nosotros vamos a interpretar la sustentabilidad desde otro lugar, eh, si es que, por ejemplo, una sociedad es sustentable, una comunidad es sustentable. Ahora ahí tenemos que sumarle otros ingredientes y ahí podemos remitirnos al viejo concepto de sustentabilidad, que es hacer uso de los bienes que tenemos a disposición en esta generación sin comprometer la supervivencia de las generaciones futuras. Entonces, si nosotros vamos a destruir en nuestro camino determinadas posibilidades o manifestaciones culturales o tradiciones o lo que fuera por distintos motivos de la vida contemporánea, avasalladora, de urbanización excesiva, de un montón de cosas que nos pueden estar pasando como sociedad, eh, la pregunta de esa sustentabilidad no pasa por lo económico, sino que esa sustentabilidad pasa por otros aspectos. Si es que realmente se puede sostener una determinada comunidad con una identidad propia, con una impronta particular, continuando con sus propias tradiciones y costumbres, etcétera, etcétera, eh, sin ser fagocitados, digamos, por esta vida alocada en la que estamos funcionando. Entonces, por ahí uno puede decir que un grupo que arma una peña folclórica, por nombrar cualquiera de los ejemplos que se nos puedan ocurrir, eh, si eso le va a dar un rédito económico, porque uno muchas veces, o sea, pone en paralelo sustentable con o económicamente rentable, y son cosas totalmente distintas. Entonces, si un emprendimiento, si un grupo de teatro comunitario, por ejemplo, pensara en que eso les tiene que dar dinero, obviamente no lo hacen. Tiene una lógica totalmente distinta que está detrás. Entonces, si nosotros vamos a hablar de la sustentabilidad en el plan de negocios de un teatro comercial en la calle Corrientes, estamos hablando de una cosa, y si vamos a tratar de hablar de un grupo de teatro comunitario que se considera sustentable por cómo se está manejando, va a ser otra totalmente distinta. Entonces, es una pregunta excesivamente amplia, digamos. Y ahí vuelvo a traer el tema de las políticas públicas, una manera de garantizar una pervivencia cultural de determinadas em, costumbres
organizaciones, etcétera, etcétera, muchas veces depende de las políticas públicas que se lleven a cabo. Y ahí también hay como un doble juego. Por un lado, aquellas que se las arreglan, digamos, de alguna manera, consiguen fondos de las fuentes más diversas, y los otros proyectos que dependen del Estado, que si el Estado da o no da un subsidio. Entonces ahí también hay una lógica diferente. Pero creo que es muy, muy complejo poder contestar o animarse a contestar a si la cultura es sustentable o no. Yo creo que no, no podemos hablar de sustentabilidad en ese sentido, sino que tenemos que hablar eh, de la cultura que le da sentido a una sociedad o le da sentido a la vida de las personas. Y en ese sentido, eh, creo que no me siento cómoda hablando de sustentabilidad si es que hablamos del sentido que tiene una comunidad, una sociedad como tal, ¿no? Entonces, los aspectos son demasiado multifacéticos y obviamente todos tenemos que aprender a vivir, y estamos en una determinada sociedad en la que lo económico es importante, porque a fin de mes hay que pagar las cuentas y hay que subsistir de alguna manera, pero eh, eso considero que sí se puede hacer desde la cultura, sin ninguna duda, eh, pero no necesariamente hablando de sustentable. No sé si fui clara, pero Sí, sí, es muy, muy complejo el tema. sí, sí. No solo fuiste clara, sino que además estás marcando una diferencia que es muy importante para tener en cuenta en el momento en que emprendemos algún proyecto y el territorio, ¿no? Con el concepto de territorialidad, este, en qué vamos a emprender y desarrollar ese proyecto. Es muy pertinente la aclaración porque ciertamente algo tiene que ver con lo económico y lo demás es todavía mucho más profundo, es mucho más abarcativo.